Bienvenidos a Charlie. Desde siempre en la mente de los marinos han vivido las leyendas e historias de barcos fantasmas, con tripulaciones malditas, que una vez vistos en alta mar presagiaban un inminente hundimiento o accidente. Hoy he recopilado algunos de los más famosos y que aún en nuestros días siguen despertando nuestra curiosidad. Top 5, los barcos fantasmas del mundo. Número 1, los fantasmas del Queen Mary. Comenzamos con el que dicen es el barco más embrujado y tiene más casos documentados de avistamientos de fantasmas, que se conoce hasta la fecha. En la actualidad el barco no navega en mar abierto. Se encuentra conservado y usado como restaurante, es un hotel en California. Todavía muchos curiosos se acercan hasta él para intentar sentir los fantasmas al recorrer sus viejas instalaciones. El barco lleva anclado desde 1967, y cabe mencionar, que se usó para transportar a las tropas aliadas de la Segunda Guerra Mundial, fue bautizado en honor a la reina de Inglaterra Mary. Hasta la fecha de hoy en día, se lleva un total de 51 registros paranormales. Este barco era temido por el mismísimo Hitler. El barco cuenta con una placa, con una lista de las personas que misteriosamente han perdido la vida. Número 2. El holandés errante. Surca los mares un buque fantasma maldito, condenado a vagar eternamente por los océanos del mundo, en castigo a la osadía y la soberbia de su capitán. Un día vio su barco envuelto en una tormenta cerca del Cabo de Buena Esperanza. Los pasajeros, aterrorizados, le pidieron que volviera a puerto, pero el capitán, sintiéndose indestructible, decidió continuar la marcha y cruzar el cabo. Se ató al timón, y así, comenzó a entonar cánticos sacrílegos. Desafío al poder de Dios a detener el curso de mi destino y mi resuelta carrera. Ni el mismo diablo despertará mi temor. Aunque tenga que surcar los mares hasta el día del juicio. Asustados, los mismos marineros se rebelaron contra él, pero el capitán, rayando la locura, cogió a su líder y lo arrojó por la borda. Las nubes se abrieron, y de entre ellas surgió una luz divina que iluminó todo el puente de proa. Allí descendió una figura que se enfrentó al capitán. Esta figura, a quien asocian con Dios, o el Espíritu Santo, lo condenó a vagar eternamente los mares entre tormentas y tempestades. Todo aquel que lo viera, le dijo, moriría. Solo podría comer hierro al rojo vivo y beber, y él y su única compañía sería la de un grumete, a quien le saldrían cuernos y fauces en vez de boca. Acto seguido, la figura desapareció llevándose con ella a toda la tripulación y los pasajeros. Número 3. La leyenda de Octavius. Se dice que la historia del Octavius está inscrita en la leyenda, y que es difícil determinar dónde se encuentra la auténtica veracidad. Pero lo que en verdad se esconde tras este triste relato de navegación, es la valía y el empeño del hombre por encontrar nuevas rutas marítimas y por hacer frente a la siempre poderosa naturaleza. Esta historia tiene su escenario en pleno siglo XVIII, instante en que las empresas navieras buscaban un camino más corto entre el Atlántico y el Pacífico. Un modo en que poder mejorar el comercio entre Europa y Asia. Uno de los puntos estratégicos era el llamado Paso Maldito o Paso del Noroeste, una ruta donde el objetivo era cruzar ni más ni menos que el Océano Ártico. Se dice que el primero en conseguirlo fue un barco de nombre, el Octavius. Se sabe que logró pasar por la última bitácora del capitán pero nunca llegó a su destino. En la fecha de la última nota en la bitácora del capitán, el Octavius había estado atrapado por el hielo en el Océano Ártico, al norte de Alaska. Cuando fueron a su búsqueda no existía ningún tipo de señal del barco ni tripulación. Muchos marineros afirman haberlo visto y a pesar del ruido del mar se han escuchado lamentos, y entre la neblina han visto la silueta de un barco justamente en el sitio donde pasó dicho barco y toda la tripulación murió. Número 4. La maldición del Great Eastern. El barco Great Eastern fue sin duda uno de los buques más grandes que nunca navegaron sobre los 7 mares. Pero asimismo fue uno de los más marcados por la fatalidad. Su maldición comenzó incluso antes de su botadura, bajo debido al fantasma de uno de los obreros que había trabajado en su construcción y que murió en él. El creador del buque, Isam Brunel, era un hombre con una contrastada experiencia en puentes y ferrocarriles. Incluso tuvo la idea de construir una ciudad flotante que relacionaría Londres con el resto del mundo. En aquella época, los arquitectos navales habían ya concebido y producido buques de línea de un peso alrededor a las 3.000 toneladas.
Pero el Great Eastern de Brunel dejaba muy atrás a todo lo que se había construido hasta la época, con un calado estimado de 100.000 toneladas. 10 calderas enormes alimentadas por 115 hornos, activaban 2 ruedas de álabres de 10 metros y un propulsor de ayuda de 7 metros. Pero desafortunadamente el barco estaba maldito. En el momento de la comida el día de su botadura, Brunel invitó a todos los obreros que habían participado en su construcción, pero faltaba uno. Un carpintero que había trabajado en la separación doble de la cala. Como ya hemos dicho, desde el principio el barco no ofrecía buenos presagios. La botadura y el lanzamiento del buque no siguieron el guión previsto inicialmente. El volumen y el peso del buque hicieron que el mecanismo de lanzamiento se bloqueara. Poco después de su botadura la compañía de navegación de Brunel quebró e incluso el mismo Brunel falleció en extrañas circunstancias. El día de su muerte, el capitán del barco se había quejado al jefe de los mecánicos de haber sido despertado por golpes que vienen de abajo. Y las desgracias seguían sucediéndose. Una de las chimeneas de Great Eastern explotó, matando a 6 personas y destruyendo el gran salón. Tras este incidente todo pareció calmarse, pero, durante el transcurso de la cuarta travesía del Atlántico, un viento de través torció una de las ruedas de álabes y proyectó los botes salvavidas a la borda. Y lo más extraño de todo, mucha gente se quejaba de unos ruidos y golpeteos que se oían en el barco. El Great Eastern pudo completar la travesía, pero este sería su último viaje. Sus últimos propietarios tuvieron dificultad hasta para librarse de su chatarra. En 1885, mientras que se acababa de desmontarlo, los soldadores hicieron un extraño hallazgo. Detrás de una alfombra que envolvía unas enmohecidas herramientas, descubrieron el cuerpo del carpintero desaparecido, encajado entre ambas separaciones metálicas del casco del Great Eastern. Número 5. Mary Celeste. Probablemente, una de las historias sin resolver que más ha dado que hablar tuvo lugar en el año 1872. Casi 150 años después, lo ocurrido en el interior del barco mercante Mary Celeste y el destino que corrió su tripulación sigue siendo una auténtica incógnita. El 7 de noviembre de 1872, el capitán Benjamin y la tripulación del Mary Celeste, un barco mercante con un gran cargamento de alcohol, partieron del puerto de Nueva York hacia Génova, Italia. A bordo iban 7 tripulantes seleccionados por Benjamin junto con su esposa e hija. Sin embargo, nunca llegarían a su destino. Después de partir, se sabe que el Mary Celeste luchó a través de mal tiempo, de mares traicioneros y fuertes vientos durante las 2 semanas siguientes. Luego, el 25 de noviembre, el capitán llevó a cabo la que sería la última entrada en el registro. En ese momento, nada estaba mal en el navío. Menos de un mes después de la partida del Mary Celeste, el 5 de diciembre, el barco británico de Igratia se encontraba a unas 400 millas al este de las Azores, cuando los miembros de la tripulación divisaron un barco a la deriva. El capitán David Moore se sorprendió al descubrir que la nave no guiada era el Mary Celeste, que había partido 8 días antes y que ya debería haber llegado a Génova. El capitán envió una partida de abordaje al barco. Cuando llegaron, debajo de las cubiertas las cartas del barco parecían haberse arrojado por los aires, y las pertenencias de la tripulación todavía estaban en sus habitaciones. El único bote salvavidas del barco había desaparecido, y una de sus 2 bombas se había desmontado. En el interior había varios centímetros de agua chapoteando en la sentina, el punto más bajo de la nave que se encuentra debajo de la línea de flotación, aunque la carga de 1.701 barriles de alcohol industrial seguía prácticamente intacta. Había un suministro de unos 6 meses de comida y agua, pero ni un alma para consumirlo. Así nació uno de los misterios más duraderos en la historia náutica. ¿Qué pasó con las 10 personas que habían navegado a bordo del Mary Celeste? A lo largo del tiempo, la falta de hechos reales solo ha estimulado la especulación sobre lo que podría haber sucedido. Las teorías, como ahora veremos, han abarcado desde un motín hasta monstruos marinos. Finalmente, una investigación que tuvo lugar hace unos años trató de arrojar algo de luz, un trabajo basado en tecnología marítima moderna y documentos descubiertos en los últimos tiempos que trataron de reconstruir el escenario más probable. Esto es todo lo que se ha dicho. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y te invito a seguirme en mi página de Facebook, Charlie Charlie. Gracias y hasta la próxima.